Soy Yosmar Herrera y esto es seriohumano.com, donde lo más importante eres tú. Hoy les comentaré acerca de los ronquidos. Sí, ya sé, si llegara a preguntar, seguro van a responder, yo no ronco. Señores, casi toda la gente ronca en algún momento de su vida, ya que los ronquidos afectan hasta un 45% de la población. Y no lo digo yo, ojo, son datos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, incluso mientras escuchas este podcast, millones de personas están roncando, molestando a sus compañeros de alcoba y emitiendo ese molesto sonido, que aunque casi siempre se trata de un comportamiento benigno, ojo, en algunas ocasiones puede ser un síntoma de problemas de salud. El ronquido se produce cuando algo impide que el aire fluya libremente a través de la boca y la nariz. Es decir, cuando respiras, las paredes de la garganta vibran, provocando ese sonido súper incómodo. En ocasiones, como te decía, el ronquido es un síntoma de un trastorno de sueño conocido como apnea del sueño, donde la persona deja de respirar total o parcialmente por más de 10 segundos mientras duerme. Por favor, si este es tu caso, no dejes de hacerle una visita a tu médico. Pero para evitar o aliviar los ronquidos, la Clínica Mayo sugiere algunos consejos, como si tienes sobrepeso, pues adelgaza. Duerme de ladito. También puedes usar un par de almohadas para elevar tu cabeza. O usar tiras nasales, mejor conocidas como dilatador nasal externo. Deberías evitar o limitar lo que es el alcohol, los sedantes y por favor, deja de fumar. Lo más importante es que duermas lo suficiente. Por si no te has dado cuenta, las personas mientras más cansadas están, tienden a roncar mucho más. Ahora bien, si todo esto no es suficiente e igual te envían a dormir al sofá por esos ruidos molestos, te tengo otra opción. ¿Sabes que de acuerdo a un estudio en un hospital por allá en Inglaterra, dice que el cantar puede servir como una terapia para reducir algunos tipos de ronquidos, solo algunos? Según estos especialistas, comprobaron que el ejercitar los músculos de la garganta con el canto puede mejorar la condición del roncador. Yo diría que también el descanso de tu pareja. En fin, eso sí, recuerda, no es cualquier ejercicio, se trata de ejercicios guturales y ojo, tampoco cualquier canción. Se debe cantar la palabra unga en distintos tonos. De hecho, los terapistas diseñaron un CD con ejercicios con sonidos y tonadas que suenan vigorosamente y que se encargan de tonificar los músculos de la garganta. Así que a cantar unga, 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 unga diariamente, porque debes hacerlo tal como que si asistieras al gimnasio. Pasado un tiempo, me gustaría que me avisaras a ver si esto te ha ayudado. No porque yo lo requiera, nada que ver. Después de todo, yo no ronco. Cosa que mi esposo puede corroborar, ¿ok? Pero no es necesario que le preguntes. En fin, ya es hora de ir a roncar. ¿Qué digo? De soñar. Soy Yosmar Herrera y esto es seriohumano.com, donde el más importante eres tú.